Así es que si son tan amables, si es que no han traído su Biblia, si no han traído su celular, entonces pongan atención, se va a proyectar Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 20. Y lo vamos a hacer en la versión Reina Valera de 1960. Vamos a hacerle de la manera antifonal, quiere decir primero yo y luego la congregación. Y terminamos el versículo 19 todos juntos. Y dice así, Santiago capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores Han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.
Si alguno entre vosotros está afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Orad unos por otros. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y ahora todos, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que se haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Qué hermoso pasaje. Primera de capítulo 2, del versículo 3 al 5, y dice así, ¿estamos? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tu presencia para pedir perdón, Señor, por nuestras faltas, nuestros pecados, como dice la canción que tú nos enseñaste, el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, perdona, Señor, todo lo que hayamos hecho y ponnos a cuenta delante de ti. Límpianos, Señor, para poder ser instrumento tuyo en tus manos y que tu palabra sea expuesta para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, redarguyéndonos, enseñándonos, exhortándonos a hacer tu palabra, a ser hacedores de tu palabra. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos. Guíanos y que tu Espíritu Santo se manifieste. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Bienvenidos a todos. Realmente cada día es un placer poder estar aquí adelante compartiendo con ustedes las enseñanzas del Señor para cada uno de nosotros. En el díptico que les había dado, que deben tenerlo, que les entregó la iglesia, he puesto un pequeño bosquejo de lo que habla Tito en este capítulo, de la enseñanza que Pablo le da a Tito en este capítulo. Y él pone, por ejemplo, como bosquejo, ordena las cosas, que va del capítulo 2, del versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 15. Y dentro de esto tenemos el punto A, que dice, predica la sana doctrina, que va desde el capítulo 2, del 1 al 15. Es decir, nos encontramos en este punto. Ya la semana anterior nos habló Lenin acerca de los ancianos, de la conducta de los ancianos dentro de la iglesia, una prédica maravillosa, con mucha enseñanza y un ejemplo a seguir. Hoy vamos a continuar desde este punto. En las siguientes semanas completaremos practica las buenas obras, del capítulo 3, del 1 al 11, y la conclusión, que va del capítulo 3, del 12 al 15, en este es un pequeño bosquejo. Vamos ahora a hablar acerca de la sana doctrina. Ya Lenin nos dijo lo que constituye la sana doctrina, y hemos destacado que esta doctrina era la que practicaban los apóstoles en la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva hacía y cumplía las enseñanzas
de la sana doctrina de los apóstoles y la practicaba. Hoy día tuvimos nuestra clase de bibliología con el pastor Raúl, y donde se nos indica que la palabra de Dios es verdadera porque es inspirada. La verdadera traducción es expirada por Dios, o sea, es soplada por Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esto lo tenemos, lo habíamos estudiado ahora, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 16 al 17, que casi todos nos sabemos de memoria esto, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Tito, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice también, Tito capítulo 1, versículo 9, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mi pregunta es esta: todos creemos que la palabra de Dios es la Biblia y que está incluida en los 66 libros, desde Génesis a Apocalipsis. ¿La creemos? Entonces, si la creemos, nuestra obligación es acatarla, porque eso es lo que agrada a Dios y esa es la conducta. La palabra sana, de sana doctrina, es una palabra que significa saludable, y Pablo la utiliza 9 veces en las epístolas pastorales. En esta epístola de Tito la utiliza 5 veces, siempre en el sentido de que la verdad y de que la verdad de la palabra produce bienestar espiritual. Por eso es sana doctrina, porque sirve para poder edificar a la iglesia. Y no solamente para agradar a Dios, sino también porque produce un sano testimonio entre los no creyentes. Ya la semana pasada, Lenin nos explicó que en este contexto la palabra ancianos no se refiere a la palabra episcopos, utilizada para obispos, sino a personas de mayor edad. En el contexto bíblico de la época de Pablo, cuando escribe a Tito, se consideraba a una persona mayor de edad o anciana a partir de los 50 años. Obviamente, por las condiciones que ya explicó Lenin, esto ha ido cambiando y hoy en día una persona se encuentra o se considera de mayor edad cuando ya se encuentra mayor de los 60, 65 años de edad. Pero la madurez de un anciano no se mide por la edad, sino se determina por lo que una persona conoce de Dios y aplica en su vida y sabe distinguir lo bueno de lo malo. Hemos leído en Hebreos, busquen en sus Biblias, capítulo 5, versículo 13, en donde dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que esta palabra que escribe Tito está dirigida a los ancianos y a las ancianas que han alcanzado madurez y que han dejado de ser niños, porque la verdad sea dicha, habemos personas de mayores de 60 años que todavía seguimos siendo niños porque necesitamos leche espiritual y no somos capaces de alimentarnos con alimento sólido, con palabra de mayor entendimiento y de capacidad de discernimiento. Por esta razón, una anciana madura, es aquella persona que está capacitada para el uso de la palabra y aplicar en su vida, para ser ejemplo y modelo a seguir por los demás.
En el versículo 3 de esta epístola a Tito, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Narra en un pasaje que dice que a un amigo de F. Brown, un misionero en la India, le preguntaron qué es lo que más le gustó de la India, y su respuesta fue: las abuelas, las amables abuelas y las solteronas simpáticas y caritativas, que son las consejeras naturales de los jóvenes de ambos sexos. Entonces mira cómo en este país él aprendió a ver cómo era la conducta de esta gente, en donde daban honor a las personas mayores y sobre todo a las mujeres. Las mujeres de edad avanzada, a los que los años les han dado serenidad, simpatía y comprensión, tienen un papel importantísimo en la vida de la iglesia y sobre todo de la comunidad por derecho propio. Las mujeres, dice aquí Pablo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Ahora, esta palabra calumniadoras también se entiende como personas que se encargan de difundir historias difamatorias. Alguna vez había una persona, una señora, que le encantaba la chismografía y a veces comentaba cosas de las cuales no estaba con una certeza absoluta de que era verdad, y alteraba. Ustedes conocen la historia del teléfono dañado, que empieza una noticia como A y termina al final como Z, totalmente distorsionada. Y lanzó un rumor en contra de un pastor, y esto se generalizó, y casi le cuesta el puesto al pastorado. Cuando ya se aclararon, dice una de las características del obispo es que sea irreprensible, no que no sea acusado. El obispo puede ser, o el pastor puede ser acusado de cualquier cosa. Lo interesante es que sea irreprensible. Cuando se aclaró la cosa, la señora tuvo que pedirle perdón y disculpas al pastor. Y le dijo: bueno, no hay problema, pero quiero hacer con usted un ejercicio. Le dijo: claro. Dice: tráigame mañana en la noche una almohada de plumón, de plumas. La trajo, subieron a la parte alta de la iglesia, abrieron la ventana y le dijo: rompa la almohada y borre y tire las plumas al viento. Y como había viento, las plumas fueron llevadas por todas partes. Y le dijo: hermana, yo le perdono, no hay ningún problema, pero recójame todas las plumas que están dispersas. El daño ya está hecho. El daño ya está hecho porque hay un refrán que nosotros tenemos que dice: cuando el río suena, piedras trae. Y una calumnia y una blasfemia puede hacer mucho daño. Por esa razón, se emplea un ejemplo bastante simpático que yo estuve revisando: los 3 filtros de Sócrates frente al chisme y las mentiras. Ustedes conocen que Sócrates era un filósofo griego de la antigüedad antes de Cristo, que tuvo como discípulos a Platón y Aristóteles, y entre los 3, Sócrates, Platón y Aristóteles, son los más importantes personas como filósofos. Es lo que hoy en día se puede decir que dominan la oratoria, y son los coaching. El día de ayer estuvimos en una interesante conferencia en donde había una coaching que explicaba con mucha experiencia y conocimiento sus experiencias vividas. Entonces son los influencers de hoy en día. Entonces, Sócrates un día fue abordado por un conocido de él y le dijo: oye, le dijo, tengo un chisme, un cuento acerca de fulano de tal, que era conocido de los dos. Y entonces Sócrates le dijo: un momentito, hagamos una prueba de que pase el filtro triple para ver si es que es meritorio o no. Y él le pregunta: ¿y este filtro qué significa? Dice: primero, el filtro de la verdad. Y esto significa
¿Estás completamente seguro de lo que me vas a decir es verdadero? Y hermanos, esto quiero decirles no solamente para cualquier chisme. Hoy en día se ha hecho muy popular las redes sociales. Y nos llega un WhatsApp, un TikTok, un YouTube, lo que sea, dando una noticia que no sabemos si es verdad. Y entonces haciendo la misma filtro de la verdad, Sócrates le dice al amigo, ¿lo que me vas a decir es verdadero? ¿Sabes a ciencia cierta que es verdadero? Y le dijo, no, la verdad no lo he comprobado. Entonces, lo que me vas a decir no sabes si es cierto. Vamos al segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Y qué significa esto del filtro de la bondad? Dice, esto que me vas a decir, ¿es algo bueno de la persona que me vas a decir? No, dice, por el contrario, es malo. Entonces, hasta aquí vamos con los dos filtros. No estás seguro de que es verdad. Y segundo, no es bueno de lo que me vas a decir de la persona que me dices. Vamos al tercero, que es el filtro de la utilidad. Lo que me vas a decir, ¿es útil para mí o para la persona de la que me estás diciendo? No, no es. Entonces, tú me vas a decir una cosa que no sabes que es cierta, que no es buena y que probablemente que es mala y que no es útil ni para él ni para mí. Mejor me lo digas. Entonces, este triple filtro tenemos que aprender, no solamente las señoras, las ancianas, sino todos. Porque es una cosa que hoy en día la chismografía hace demasiado daño. Y no solamente la chismografía, el invertir tiempo, no solo el mío, escribiendo o reenviando una cuestión de las redes sociales que no nos consta, que es mala y que no es útil, la estamos reenviando, gastando nuestro tiempo y gastando el tiempo de la persona a la que le envío. Y se hace viral. Y así se van creando noticias falsas que afectan demasiado a la sociedad. Tenemos que pensar a tener puntualidad en las cosas, como dice el pastor Raúl, ser intencionales en lo que hacemos y dejamos de hacer. No es una mala resolución de cada uno comprometernos interiormente a no decir nada en absoluto acerca de nadie, a menos que sea una cosa buena, que sea verdadera y que sea útil tanto para mí como de la persona. Estas historias difamatorias, chismes, es lo que Pablo les está diciendo a las señoras de mayor edad: no sean chismosas, no sean dedicadas al vino, como podemos ver en el versículo 3. Dice, no esclavas del vino, maestras del bien, reverentes en su porte. ¿Y qué significa reverentes en su porte? ¿A qué nos llama atención? Nos está diciendo que la mujer tiene que vestirse adecuadamente. Alguien me decía alguna vez, mira, si tú estás en un buffet y ves y entras y ves a los platos puestos en una charola tapada, tú no sabes qué hay ahí adentro. No te llega el olor, no sabes qué hay, qué tipo de manjar, será de sal, de dulce, postre, no sabemos nada. Pero el momento en que se destapa, vemos, olemos y codiciamos. De esa manera la mujer tiene que vestirse adecuadamente para que no sea expuesta ante los ojos de las personas. Alguien decía, el hombre por su naturaleza le entran las cosas por los ojos, a la mujer por los oídos, pero entonces la mujer tiene que ser adecuadamente vestida para agradar exclusivamente a su marido y no al resto de los hombres, en donde puede crear disolución. En 1 de Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Al decir no calumniadoras, este término utiliza 34 veces para describir a Satanás.
que es el mayor calumniador que existe. Me recuerdo cuando Satanás le dice a Eva, con que se te ha dicho que si vas a comer del árbol del bien y del mal, vas a morir. No es verdad, le dice. No van a morir, sino que serán igual a Dios. Empezó a distorsionar una verdad y la convirtió para su beneficio. Cuando la persona empieza a hacer calumnias o chismes, está siendo instrumento de Satanás. Satanás es el mayor calumniador. Por favor, debemos frenar las calumnias. Y dice a continuación, en el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aquí esta palabra, enseñen a las mujeres jóvenes. Primero, Lenin ya nos dijo la semana pasada que el anciano que es decente, que tiene una conducta cristiana, se convierte en modelo a seguir por los demás varones. Aquí las mujeres deben enseñar a las mujeres jóvenes a comportarse dentro del matrimonio. ¿Y qué mejor que una mujer que ha tenido 50 años, 70 años de matrimonio, en donde ella ha sido un modelo a seguir, pueda instruir a las jóvenes cómo lo logró? Entonces aquí la palabra enseñar es dar ánimo a través del consejo. Las ancianas deben pasar su intuición a las compañeras jóvenes, enseñarles a veces las cosas que las mujeres solo por la experiencia pueden aprender, a darse cuenta cuando pueden dar un testimonio malo, o a darse cuenta cuando el marido está siendo infiel y cosas de estas. Entonces solamente una mujer experimentada, una mujer que puede ser modelo, puede enseñar. Amar a sus maridos como las otras virtudes aquí mencionadas, que todos hemos dicho acá anteriormente. Esto es un mandamiento de Dios, no es un sentimiento, es un mandato. Dice amar a sus maridos, es decir, es un mandamiento incondicional. La palabra de Dios dice, amarán a sus maridos siempre y cuando ellos sean sacerdotes, siempre y cuando ellos sean buenos, siempre y cuando, no, aquí no pone calidades, sino que dice amar al marido, porque este es lo que corresponde, ¿no? Y a sus hijos. En este pasaje la Biblia es clara que cuando aparecen los hijos, ahí es donde residen las grandes responsabilidades de la mujer joven. Cuando la mujer joven va a tener un hijo, o ya lo tiene, su principal ministerio, ¿cuál es? Es la crianza de su hijo. Primero tiene que llevarla 9 meses en su vientre. Una pregunta, por ejemplo, Anita, ¿qué tal ha sido llevar al hijo en el vientre durante estos pocos meses? Debe ser una experiencia maravillosa, y eso es algo que un hombre no lo puede degustar. Y es un don que el Señor les ha dado a la mujer de poder llevar en su vientre a este hijo. Cuando nace, viene lo mejor, la responsabilidad de criarlo conforme a los mandamientos del Señor, bajo la dirección del Señor y su discreción. Este es el gran mandamiento del Señor, criar a los hijos. ¿Y cómo tenemos que criarlos? Y aquí, por ejemplo, Pablo utiliza algunas cosas, y también en Proverbios, que no es de Pablo, en el Proverbios 31, habla del carácter de una esposa sensible y muy entregada al hogar, y cómo tiene que ser. Realmente este pasaje de Proverbios 31 habla maravillosamente de lo que es una mujer que debe amar a su marido y a sus hijos. Y podemos leer desde el versículo 10, en Proverbios 31, que empieza diciendo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente de las piedras preciosas. Fíjese en esto, su estima sobrepasa cualquier piedra preciosa. Es más valiosa que el oro, más valiosa que la plata.
El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Esto habla de fidelidad. Una mujer casada es fiel a su esposo y a su hogar. Miren ahora esta parte de aquí. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Esto habla de que esta mujer probablemente trabajaba fuera del hogar, trabajaba aparte, pero dejaba administrado todo. Dice, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas, administradora del hogar, gerente de familia, ¿no? Gerente de su casa. Considera la heredad y la compra, negociante. Planta viña, trabaja en su hogar y afuera. Planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Una mujer de gran fortaleza, que se dedica desde el amanecer hasta el atardecer para su hogar. Dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Caritativa. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, previsiva. No le deja ni a sus hijos ni a su mujer a la deriva. Está pendiente de todo. Posiblemente va a llover, vaya con paraguas, póngase doble saco, vaya con impermeable. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Un hombre tiene siempre atrás una gran mujer, porque no hay un hombre grande si es que una mujer atrás no le apoya. Cuando dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir, no tiene miedo de lo que pueda venir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Es decir, es reconocida y alabada por el marido y por los hijos. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y ahí cae el refrán que dice, madre solo hay una, ¿no? Porque mamita es mía. Y ahí es lo que viene, ¿no? Cuando una madre es abnegada, queda... el otro día vimos con mi esposa una película sobre un hijo adoptado y cayó por la bendición del Señor en un hogar muy bien formado, cristiano, y que le criaron a su hijo con el temor y temor de Dios, y este chico ya de 18 años daba gracias a Dios por su mamá postiza o su mamá adoptiva, y le decía a ella, yo puedo conocer a mi madre biológica, pero tú eres mi madre porque tú me enseñaste lo que es el amor y lo que es ser joven y adolescente. Entonces, fíjense en cuán importante es la función de la madre. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Esto es un gran ejemplo. No se queda la mujer sabia en la apariencia externa. ¿Por qué? Porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. En menos de lo que cuenta un gallo se va los años de adolescencia, de juventud, y llega la vejez y la belleza se ha ido. Ya no es lo que fue a los 20 años. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La belleza interna de la mujer es lo que importa. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En ninguna parte de la Biblia se prohíbe que la mujer trabaje. Sin embargo, la mujer cuando trabaja fuera de casa, si es que su prioridad está en el trabajo, va a pasar una cosa, va a descuidar su familia. Cuando la mujer tiene por prioridad escalar en el aspecto laboral, negocios, en lo que fuera, va a descuidar a su familia. Y aquí dice, si una mujer cristiana al trabajar descuida a su familia, su trabajo no debería realizarlo.
Pero si una mujer cristiana puede trabajar fuera de casa y aún así brindar un ambiente de amor y cuidado para sus hijos y esposo, entonces es perfectamente aceptable que una mujer trabaje fuera de casa. Pero teniendo siempre en cuenta que su principal ministerio es su hogar, su esposo y sus hijos. Hay la historia de una gerente de una empresa, y esto nos consta, mi cuñada ha levantado una empresa enorme, no enorme, pero ella lo levantó, y en ella trabaja su esposo. Y claro, ella es la que manda en la empresa, es la gerente, es la principal, y su esposo tiene que estar sujeta a su mujer en el área del trabajo. Pero cuando llegan a casa, ella como mujer cristiana sabe que el puesto de su esposo dentro de casa está sobre el de ella. Y deja la autoridad a su esposo para que pueda dirigir. Eso es una mujer sabia y prudente, quien sabe diferenciar lo que es trabajo y lo que es hogar. Porque acá dice en el versículo 5, a ser prudentes, castas, y esto habla de fidelidad, cuidadosas de su casa, lo que hemos dicho, buenas administradoras, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuidadosas de su casa, ya lo hemos descrito. La importancia que Pablo le da al papel de la mujer en el hogar, lo acabamos de revisar en todo este Proverbio 31, y también lo vemos en Primera de Tito, capítulo 2, del versículo 9 al 10, en donde dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, lo que hemos dicho, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Sujetas a sus maridos. Esta palabrita ha ocasionado muchas discusiones y broncas, no solamente en el ambiente secular, sino también dentro de la iglesia. Y cabe recalcar aquí que la palabra que dice Pablo aquí dice, sujetas a ¿quiénes? A sus maridos, no a todos los hombres, no como los talibanes en donde la mujer es considerada como rodapié y todos los hombres están sobre ellas y no se les permite andar mal vestidas y todo, y cualquiera puede apedrearles o pegarles. Esto pues aquí es claramente que la mujer está sujeta a su marido. La palabra que se utiliza aquí como sujetar es un término militar, upatazo se llama en griego, que indica sumisión voluntaria a la persona que tiene autoridad. Pero antes de entrar a esto de la sujeción de la mujer al marido, me gustaría que revisemos Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21, donde dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y lo único que les puedo decir con respecto a esto es, todo cristiano lleno del Espíritu Santo debe ser sumiso y humilde, considerando al hermano como superior a uno mismo. Partiendo de este punto de vista, la palabra sujeción quiere decir someterse. La palabra esta significa poner debajo o acomodar debajo. Es una palabra militar en la que se refiere a los soldados que se ponen bajo las órdenes de la persona que les va a dirigir, un general, un coronel, lo que fuera. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Nosotros creemos en Dios uno, ¿no es cierto? Único, pero trinitario. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Cuál es mayor de entre los tres? Ninguno. ¿Por qué? Porque los tres tienen la misma naturaleza divina, son dignos de adoración y alabanza, los tres, porque los tres son uno. Sin embargo, Jesucristo, cuando se hizo hombre y se encarnó en María, estábamos conversando ahora de esto, reconoció la autoridad de Dios y se sometió a ella. Y si leemos, por ejemplo, en Juan,
capítulo 4, versículo 34, donde dice que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5:30 dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Toda la vida de Jesús fue una vida de sumisión al Padre. Estuvo sujeto al Padre. Y al final, en esa oración en Getsemaní, cuando él sudaba sangre, sometiéndose a la voluntad del Padre, pudo expresar en Mateo 26:29, Padre, si te es posible, pásame de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sujeción. ¿Qué nos enseñó Cristo? Sujeción. Si somos cristianos, tenemos que estar sujetos a Cristo. Y la iglesia, como la iglesia está sujeta a Cristo. De la misma manera, el Señor nos enseña a través de esta carta que las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos en todo. Y cuando no hacemos caso, el Señor nos reclama. ¿Qué nos dice en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 46? El Señor Jesucristo nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Le decimos, Señor, te amo, pero no te obedezco. Uno de los mandamientos al Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y este es un presente continuo. Amar a Dios significa amarle hoy, tarde, mañana, de noche, de madrugada, todo el tiempo. ¿Quién puede estar amando, orando de rodillas todo el tiempo, amando, reverenciando a Dios? Es muy difícil, es muy difícil. Sin embargo, el hecho de la predisposición de cada uno es lo que cuenta. Cuando uno decide amar, lo hace voluntariamente. Hemos un mandato, amo a Dios y obedezco su palabra para que Él no me reclame de por qué le llamo Señor y no le obedezco. Miren lo que dice en Efesios, en el capítulo 5, del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta sujeción de la mujer al marido es voluntaria y es en obediencia a Dios. Si es que amo a Dios, me sujeto a mi marido. Si es que me rebelo contra mi marido, no amo ni sirvo a Dios. Así de plano. Porque no lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra de Dios dice así, si amas a Cristo, sujétate. Y es voluntario. Ya nos explica cómo Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, se sujetó al Padre. Y no solamente en el aspecto espiritual. Dios ha establecido que nosotros tenemos que estar sujetos en todo. Lo vimos en el 21. Someteos unos a otros. Y esto se ve hasta en lo secular. Dios ha establecido varios tipos de autoridad. Los gobiernos para hacer cumplir la justicia en la sociedad y proveer protección a la misma. En los pastores para guiar y alimentar a las ovejas. En los maridos para amar y proveer para sus esposas. En los padres para amonestar y guiar a sus hijos. En cada caso que hemos mencionado, la sumisión es obligatoria. El ciudadano tiene que someterse a las leyes del gobierno. El rebaño sujeto a su pastor, la esposa al esposo y los hijos a sus padres. Cabe resaltar 4 cosas importantes en esta cosa. Primero, la esposa debe someterse exclusivamente a su marido, no a todos los hombres. La regla no debe extenderse más allá de lo que dice la palabra de Dios, sino a su marido. Segundo, la esposa debe someterse voluntariamente, es decir, acepta el rango del esposo. ¿Por qué?
porque ama a Jesús. La razón por la cual la mujer se somete a su marido es porque ama a Cristo y le obedece. Un ejemplo de la sumisión de una esposa es la sujeción de la iglesia a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. De la misma manera, en el matrimonio, el hombre es la cabeza y la mujer es parte del cuerpo. Aquí no se dice nada de las habilidades, talentos o valor de la esposa. El hecho de que ella se someta a su propio marido no implica que ella pierda dignidad o pierda capacidad. Les había contado el caso de la gerente. Puede ser gerente de la empresa en donde el marido es subalterno, pero en el hogar es al revés, para sujetarse a Cristo. Puede ser que esté más calificada que él. El marido sabio, el marido prudente y proveedor de la casa, debe reconocer que si la mujer es mejor administradora que él, debe darle ese rol, porque no sabe administrar. Entonces, ahí es someteos los unos a los otros. Por ejemplo, alguna vez yo iba a comprar un auto y mi hijo me decía, este está bueno. Y yo le decía, sí, pero espérame un ratito, le voy a preguntar a tu mamá. Ay, papá, dice, pero decide vos, pues si es cara vos el auto. No, le digo, es que yo no hago nada si es que mi mujer no me autoriza. Entonces, de esa manera, fíjate, no es que yo soy mandarina, no hago nada si es que mi mujer no me dice que estamos de acuerdo. Entonces, no significa que el marido que está encima de la mujer la va a pisotear, la va a humillar, la va a socavajar. Cuando una esposa es amada por un esposo que ama a Cristo, la sumisión es facilita. Es un sacerdote del hogar, ama a Cristo, me cuida, me protege. Qué difícil es, me someto. El problema es cuando no es cristiano. Cuando no es cristiano, el asunto se complica, pero la palabra de Dios no califica al marido. Miren lo que dice en Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Alguna vez se preguntó en una reunión donde había más mujeres, tal como aquí, ¿cuáles son casadas? Levantaron la mano. ¿Cuántas de ustedes aman a sus maridos? Casi todas levantaron. Ahora, ¿cuántas respetan a su marido? Ahí ya no hubo tanta mano. ¿Y saben por qué? Porque la mujer tiene problemas con respetar al marido. A veces quiere ser su profesora o su instructora. Dice, el otro día le oía en una conferencia a Paul Washer que decía, en los castillos de la antigüedad eran especiales. La parte de abajo, la planta baja, tenía una puerta muy amplia para que entren bastante gente, embajadores, ministros, gente invitada. Abajo se hacían la recepción. Entonces, puertas amplias, grandes salones. Pero para subir al segundo piso había una escalera en donde podía pasar solamente una persona. Y la puerta de arriba, que comunicaba la planta de arriba, era tan estrecha que podía pasar de uno en uno. Y el objetivo era el siguiente: cuando el castillo era invadido por enemigos, el rey se protegía del asedio de sus atacantes subiendo al segundo piso. Y él podía tener una guardia de poca gente. Y eso lo vimos en esa película 300 de los griegos, cuando defendieron de los persas, y también cuando Jonatán con su siervo en un estrecho del camino lograba batir a más de 600 filisteos. No sé si han leído este pasaje. En todo caso, pues esta escuadrilla pequeñita o cuadrilla pequeña de defensores del rey se subían ahí, y como los enemigos se tenían que subir obligatoriamente de uno en uno, les era fácil irles eliminando para proteger. Y más o menos así es el hogar, comparado con el castillo. El hombre dice, mi hogar es mi castillo, abre la planta de abajo, pero cuando la mujer ataca, se refugia arriba. Y la mujer ataca a veces para dirigirlo. Muchas veces las mujeres se convierten en madres
del marido y al que le consideran como primer hijo, que hay que guiarle y conducirle. Y entonces se convierten en goteras. Y la palabra de Dios dice, me es más fácil vivir enterrado que delante de un hogar donde la mujer se convierte en gotera constante. Entonces dice que ella sube atrás del marido por esta escalera pequeñita, ¿no? Y sube con su espada, que es su lengua, ¿no? La lengua de la mujer, cuando está bien usada, es mejor que espada, ¿no? Y ataca, y tienes que ser así, tienes que ser asado, y dale, como digo yo, no, dale witi, dale fuerte, ¿no? Y dale al marido. Y no solamente sube ella, porque atrás suben sus amigas, sus consejeras, psicólogas, psiquiatras, y todo el barrio viene atrás. Y el marido está ahí refugiado. No estoy justificándole al marido, pero a veces el hogar se convierte en esto. Y mientras está atacando a la mujer, le dice, Señor, ayúdame para vencerle a este infeliz, para que me obedezca, para que haga lo que yo quiero, para convertirle lo que no pude convertirle cuando era mi novio. El amor misionero. Y el Señor le dice, ¿y por dónde quieres que suba? Si ya estás vos con todo tu séquito. Y el Señor dice, dame lugar. ¿Saben cómo tiene que darle lugar? Bajar las gradas, arrodillarse, pedir perdón y decir, Señor, sube tú. Y toca a mi marido, que te necesita. La palabra del Señor dice que la conducta de la mujer en silencio puede convertir aún a los que no creen en ella. Cuando la mujer en silencio ora por su marido, trabaja para él y no se convierte en misionera ni en predicadora en su casa, sino que por su conducta llega a su marido, transforma ese hogar. Y eso es sujeción. Y Pablo dice aquí al final, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo deseaba que las ancianas enseñaran a las mujeres jóvenes cómo comportarse con sus maridos. Y es esto: amar a Dios sobre todas las cosas y obedecerle. Enseñar que con su conducta pueden cambiar al inconverso. Obviamente esto no implica que una mujer tiene que estar sujeta a un marido violento, borracho, agresivo, que puede llegar a faltarle a ella o a su marido o a sus hijos. Entonces la prudencia de la mujer en estos casos es evitarlo, pero no olvidarse que con su ejemplo y buena conducta cristiana pueden llegar a afectar aún a su marido y llegar a que ellos puedan llegar a los pies de Cristo y ganar un alma más para el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser hacedores, sujetarnos, someternos a ti, Señor, unos a otros, sabiendo que los demás también fueron salvados porque tu sangre fue derramada por ellos, así como nuestras esposas y esposos son salvados también a veces por la conducta que nosotros podemos tener. Enséñanos, Señor, a obedecerte, amarte y servirte. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, obrar yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia.
misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.